Un libro antiguo nunca desaparece por completo. Permanece guardado, esperando el momento en que alguien sea capaz de descifrar sus palabras e interpretar sus significados. Durante siglos, un libro en particular ha intrigado a muchos por su supuesto vínculo con Salomón. Su autoría nunca fue confirmada, pero curiosamente, muchas de las ideas que contiene siguen influyendo en nuestros días, incluso de manera inconsciente. Su nombre era La clave menor de Salomón, un libro dividido en 5 partes. Hoy hablaremos de la primera de ellas. Se llama Ars Goetia. El Ars Goetia es solo el inicio, pero se ha convertido en una parte relevante de la demonología occidental, y al estudiarlo, encontramos un ambiente neutro para la exploración. No necesito que crean que Salomón era un profundo conocedor de las artes místicas y que se aventuraba en reinos vecinos para aprisionar demonios. Aun si desestimamos esa narrativa, ¿qué queda? El mismo deseo que te trajo aquí, la necesidad que el hombre siempre ha tenido de controlar lo incontrolable. Pero lo que el libro enseña es menos filosófico. Enseña cómo invocar, controlar e interactuar con 72 demonios de diferentes jerarquías infernales. Si tienes el valor, te hago esta invitación. Quédate y te garantizo que nuestra exploración será única, como nunca antes vista. Esta no es una afirmación engañosa. Lo que exploraremos a continuación es completo, inédito y ampliará mucho tu visión sobre la demonología atribuida al rey sabio. Para comprender la importancia del Ars Goetia, es necesario entender el contexto en el que fue creado. Pero antes de eso, sepa que al final de este vídeo conocerán a los 72 demonios presentes en esta introducción. El siglo XVII fue un periodo de intensos cambios culturales, con el ascenso de la ciencia, la filosofía y principalmente la exploración de las ideas ocultistas. Es en este escenario que el Ars Goetia surge como un reflejo de las ambiciones humanas, un manual para tocar lo inalcanzable y controlar fuerzas superiores. La tradición de magia y ocultismo había sido alimentada por siglos, remontándose a la antigua sabiduría egipcia y al esoterismo griego, que atribuían al conocimiento el poder de alterar el destino humano. Con esta razón, que no puede ser confundida meramente con un racionalismo profundo, el hombre anticipaba lo que sería científicamente nocivo para su espiritualidad. Pero en aquel momento, la cuestión más importante se encontraba dentro de uno mismo, un espectáculo de aquella modernidad que empezó a comprender más deliberadamente los límites entre las filosofías de la época, expandiendo la sensación de libertad, agotando nuestras propias capacidades. El hombre en aquella época no tenía barreras, y hasta los menos afortunados que dependían de la convicción ajena se sentían liberados. Cuando hablamos de textos apócrifos, cuya autoría es difícil de comprobar, necesitamos al menos analizar su surgimiento. ¿De qué manera, por ejemplo, se aprehendía el ocultismo? Y esto debe hacerse con gran investigación y esfuerzo sistemático, porque, como sabemos bien, estas son áreas que fueron marginalizadas durante mucho tiempo, heredando una especulación desleal. El trabajo más serio, sin embargo, necesita leer entre líneas. Existía en el siglo XVII una curiosidad, pero cómo era percibida socialmente es aún más relevante. Por ejemplo, si no estuviéramos hablando sobre un contexto religioso que opera en niveles profundos, no estaríamos aquí discutiendo algo que se autodenomina oculto. La curiosidad y los nuevos adeptos no eran barreras para la desconfianza y el llamado de la Iglesia Católica, que veían en las prácticas un desafío a la ortodoxia cristiana. Este siglo marcó el fin de la Malleus Maleficarum, textos que presentaban la hechicería y trajeron repercusiones ampliamente difundidas por la Iglesia. Más que un manual de conducta, los textos hablaban sobre pactos con demonios, representando una práctica herética. El clero tendría un gran interés en condenar cualquier práctica que contradiga a su Dios, derribando su propio poder político. Lo que la gente olvida es que por debajo de la disputa espiritual, la más importante era librada, una disputa de narrativas. El ocultismo predicaba el incumplimiento de las órdenes eclesiásticas.
ofrecía un camino hacia una verdad accesible sin intermediarios. Y era, como veremos, muy atractivo desde el punto de vista racional. Era un riesgo que los adeptos de la liturgia cristiana comenzaran a cuestionar el rigor que cumplían. Antes de continuar, tenemos un regalo para ti que nos has acompañado por un tiempo. ¿Sabías que existen libros enteros de la Biblia que fueron prohibidos y borrados de la historia? ¿Que ciertas profecías fueron suprimidas para ocultar verdades impactantes? ¿Y que hay mensajes ocultos en las Escrituras que pocas personas en el mundo conocen? Lo que descubrimos es tan perturbador que podría cambiar completamente tu visión sobre la fe y la historia religiosa. Pensando en esto, reunimos los textos prohibidos más importantes, documentos censurados, profecías ocultas y los misterios más controversiales, y compilamos todo en un material revelador para que tengas acceso a la verdad que ha sido escondida por siglos. Si quieres conocer las historias que fueron silenciadas, pausa el video y apunta la cámara de tu celular al código QR que aparecerá en tu pantalla en este momento y haz clic en el enlace que aparecerá. O si lo prefieres, también puedes hacer clic en el enlace que dejamos en el primer comentario fijado debajo de este video. No pierdas esta oportunidad y descarga tu ejemplar antes de que sea demasiado tarde. Pero si esta era una batalla de narrativas, era solo para una clase socialmente marginada. Mientras tanto, la filosofía y el esoterismo fueron cultivados por una élite que, cansada de preguntas sin respuestas, abandonaron las explicaciones de la Iglesia y decidieron buscar en la historia del pensamiento humano y en el simbolismo una nueva forma de entender el mundo y ver lo divino. El ocultismo y el esoterismo solo se definieron de manera distinta cuando la Iglesia perdió parte del impacto que tenía sobre la religión y la espiritualidad. Entonces, aunque había curiosidad, la batalla por la hegemonía religiosa terminó, creando un ambiente caótico y de persecución a los menos socialmente elevados, pero clandestinamente. Una élite, saturada por el conocimiento religioso de la Iglesia, buscó ampliar su conocimiento y terminó, casi accidentalmente, dando margen para que en el siglo siguiente el esoterismo se expandiera por Europa. Cuando volvemos a Salomón, el rey sabio de la Biblia, tenemos una historia distinta, perpetuada a lo largo de estas generaciones. Habla de su capacidad para controlar fuerzas sobrenaturales y manipular demonios. Esto no está en su Odisea sagrada, y muchos católicos, por ejemplo, desviarían la mirada. Los teólogos cuentan esta historia solo como una curiosidad ficticia. Pero les pregunto, considerando el contexto cultural que describí, ¿cuáles son las posibilidades de que el texto sea realmente de autoría de Salomón? Recuerden que, teniendo en cuenta la persecución que sufría, el ocultismo podría crear este libro como un ataque al dominio cristiano. Al mismo tiempo, ¿sería este el gran motivador de tal persecución? Porque si es real, el texto lo coloca como un cazador de demonios, y en caso de que no lo hayan notado, la Biblia es muy clara al afirmar que debemos combatir a los demonios evitándolos. Pero si analizamos de cerca a Salomón, que fue considerado un intelectual, estratega y un gran rey, capaz de ampliar fronteras solo dialogando o oficializando matrimonios, tiene sentido imaginar que él se interesara por la magia. Pero quizás aún no estén convencidos. La Biblia afirma que Salomón se casó varias veces, y la mayoría de las veces el interés era para ampliar la geografía de su reino. Todos estos matrimonios trajeron, además del poder político, varios dioses extranjeros. Eran adorados en suelo sagrado, contrariando los deseos de Dios. En aquella época, Salomón tenía una gran incumbencia: construir el templo. Es en este contexto que surge La clave menor de Salomón, un libro didáctico sobre su experiencia durante 1500, la construcción, pero que terminaba explorando la cosmología del oculto como nunca antes vista. Salomón, en caso de ser el verdadero autor, revela detalles minuciosos, cosas que solo veremos en los libros que se le atribuyen, que están presentes en la Biblia. Allí, su reino es igualmente detallado, así como la construcción del templo.
Esa era una promesa antigua, heredada de David, quien fue encargado de preparar el terreno para que Salomón sembrara. Discutir la autoría de esta manera quizás sea pérdida de tiempo, pero quizás seamos el único canal en YouTube en proponer un análisis de este estilo. No quiero probar que Salomón lo escribió, pero el contexto histórico es relevante, recontando el momento de gran ansiedad. En términos generales, Salomón necesitaba construir el templo, y su misión y motivación eran nobles. El templo era un símbolo de conexión espiritual de Dios con su pueblo. El proyecto era tan grandioso que era más bello que sus propios aposentos. Su determinación era tan grande que, aunque estaba aceptando dioses extranjeros, él no se desvirtuó, aunque Dios lo condenaría justamente por eso en un futuro no muy lejano. En aquella época, las obras estaban avanzadas. Salomón fue visitado, sin embargo, por uno de los hombres que trabajaban en las obras, afirmando que, durante su sueño, fue visitado por un demonio. Un ángel, recuerden que estoy acortando una de las leyendas salomónicas, le había dado un anillo al sabio que le permitiría someter a los demonios, obligándolos a revelar sus nombres, debilidades y poderes. Con ese conocimiento, Salomón ordenó que una legión de demonios concluyera la obra del templo, usando sus poderes sobrenaturales para agilizar la construcción. Entonces, cuando estamos frente al Ars Goetia, una de las áreas más conocidas del Grimorio, ofrece una conclusión para esta historia, que ya estaba bien delineada por las leyendas. Pero no se engañen. Este contenido es didáctico, como afirmé antes, y se convirtió en una herramienta para los magos y ocultistas para invocar a los demonios. Pero la gran contribución que esta obra dará, y ustedes deben reconocerlo, reside en la exploración de la idea de que los demonios están lejos de ser simplemente malignos. Son organizados, huyen del caos y están subdivididos en diversas categorías, que van desde los cargos de jefatura en la Trinidad Infernal hasta el control de hordas menores de demonios. El esoterismo y la magia siempre han sido parte del desarrollo intelectual humano, y el Ars Goetia es un reflejo de esa búsqueda por conocimiento secreto. Agruparlos en el mismo caldero es simplemente un error, ciertamente uno creado por la hegemonía católica. La magia ceremonial, como la que encontramos en las páginas de este grimorio, debe interpretarse más allá de las manipulaciones religiosas. Verán la invocación de seres sobrenaturales, pero también tendrán un atisbo del camino para explorar las profundidades del espíritu humano y, al mismo tiempo, comprender las fuerzas que rigen el mundo físico y metafísico. Cuando estas barreras se derriban, las convicciones humanas son realmente puestas a prueba. Existe un mundo por el que anhelamos, pero pocos tendrán la curiosidad necesaria para desentrañarlo. Durante los siglos XVII y XVIII, los magos, que siguieron estas tradiciones, estaban inmersos en una síntesis entre alquimia, astrología, cábala y teosofía. En esa época, principalmente en el siglo XVIII, ya habían superado los equívocos en la interconexión de estas áreas. Estos magos, los pioneros, eran considerados guardianes de sabiduría secreta. Lo que intentaban borrar, olvidar y exterminar era algo que merecía ser revelado, discutido y estudiado. Entendían la magia no como un acto de hechicería impensada, sino como un arte sagrado capaz de revelar verdades cósmicas. Entonces, el entendimiento más relevante para ese inicio de siglo era la idea de que lo oculto revela el todo, que es a través de lo inaccesible que podemos acceder a algo. Entre los círculos ocultistas de la época, el Ars Goetia era altamente valorizado como un manual para el poder, por la posibilidad de invocar entidades que ofrecían sabiduría y riqueza. Pero existían aquellos que tenían interés solo en el conocimiento oculto, porque estas invocaciones estaban profundamente arraigadas en una cosmología y un sistema de creencias que conectaba el microcosmo humano con el macrocosmo del universo. Al trabajar con estos seres, el mago manipulaba fuerzas externas, ejerciendo un poder sobre sí mismo, desafiando los propios límites de la existencia. Esto es lo que la Iglesia terminó creando: una élite involucrada en asuntos que desafiaban su poder,
sobre todo porque había un resentimiento y un vacío que solo era respondido por la fe. Pero la fe era un activo caro, de los más valiosos. Para alcanzar el nivel ideal, para que su vida sea regida solo por la creencia, esos hombres necesitaban abdicar de cualquier conocimiento e inculcar en sus vidas un desapego por sus propias ambiciones. También necesitaban aliviar sus corazones de cualquier duda, pero no con respuestas, solo con retóricas. Cuando el Ars Goetia, inicialmente entendido solo como un tratado sobre la invocación de demonios, pronto se percibe que su intención era otra. Fue diseñado como un manual para la transformación interior. Cada demonio descrito posee una habilidad única, que puede ser utilizada tanto para conquistar poder material como para alcanzar sabiduría espiritual. La verdadera esencia de cada invocación está en el autoconocimiento y en la comprensión de las fuerzas invisibles que gobiernan tanto el mundo físico como el espiritual. El libro predica la libertad que el hombre siempre anheló. Por lo tanto, obviamente, existían aquellos que tenían interés en el poder, pero otros solo querían validar lo que ya habían presenciado. Existía un mundo a través de ese, un mundo que la trágica epopeya mesiánica no presenta. El hombre, revelándose a sí mismo, confrontando una chispa de su alma inmortal, sin mencionar que, por primera vez, muchos tuvieron la oportunidad de confrontar a los demonios sobre la cosmología difusa que se perpetuaba en la sociedad. ¿Tendrían alguna explicación sobre el origen del hombre y cuál es nuestro papel? Pero mientras todo esto queda en la especulación y en el aparato imagético, el texto fue utilizado por magos, ocultistas y aquellos que buscaban entender lo que estaba más allá del alcance humano, ya sea para obtener riqueza, conocimiento, oculto, predicciones del futuro, o incluso cura de enfermedades. Esto marca un cambio leve, nada relevante. Los demonios eran vistos como maestros espirituales capaces de guiar al invocador hacia lo que es más profundo y a menudo oculto en las capas de la realidad. A diferencia de Salomón, la sociedad que se levantó para confrontar sus ideas tenía intenciones distintas. El mago, al invocar estas entidades, se enfrenta a un juego de poder y sabiduría que lo coloca en un camino de autodisciplina y a menudo de pruebas morales y espirituales. Pues el mago no puede olvidar. Controlar a los demonios es un acto peligroso. El grimorio está lleno de advertencias de que la interacción con estas fuerzas exige respeto, cautela y, sobre todo, humildad ante lo que no se puede comprender completamente. El riesgo de ser seducido por las promesas de poder es grande, y es por eso que el mago debe ser tanto sabio como prudente. No es un trabajo para aficionados, aunque en la mayoría de los casos, nada prepara al mago para este camino. Y es en esta perspectiva de búsqueda de la verdad profunda y de la transformación personal que el Ars Goetia se revela como uno de los textos más poderosos del ocultismo occidental. ¿Pero qué es, de hecho, lo que lo hace un trabajo tan único y complejo? El propio impacto del texto no está en la invocación de demonios, sino en la representación del poder que cada uno lleva, con la responsabilidad de usarlo con discernimiento. Sí, que el Ars Goetia fuera un simple manual de invocación de demonios, habría sido olvidado, relegado al rol de textos despretenciosos. Sin embargo, resiste, y su influencia en el pensamiento esotérico permanece innegable. A lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre ha habido aquellos que buscaron entender lo desconocido, y el Ars Goetia fue para muchos una oportunidad única para desentrañar las fuerzas invisibles que rigen el universo. Tras comprender el origen del Ars Goetia y su relación con el ocultismo, nos lleva a una cuestión aún más relevante, algo que creo es una de sus mayores curiosidades. ¿Cómo están organizados esos 72 demonios descritos en el Grimorio? La respuesta está en la estructura jerárquica que gobierna el infierno y sus legiones. El infierno no es un lugar sin ley ni poder. Existe un orden y una jerarquía firme que mantiene el caos en armonía. Esta organización puede interpretarse de dos formas: una división de poder o una representación clara de las fuerzas y atribuciones que cada demonio lleva,
con profundos reflejos en las concepciones de poder y control humano. Cada uno de los 72 demonios en el Ars Goetia se le asigna un título específico, que va desde rey a presidente, pasando por duque, marqués y príncipe. Esta clasificación revela mucho sobre el poder y la función de cada uno de estos seres dentro del sistema infernal. Esta jerarquía sigue una lógica similar a la de una monarquía o sistema feudal, donde el rey es la figura más poderosa, gobernando varias legiones de demonios, mientras que los presidentes, duques y marqueses ocupan posiciones subordinadas, pero con gran autoridad en sus áreas de influencia. Esta definición jerárquica es bastante relevante cuando tenemos que situar a Salomón como el creador del texto. Después de todo, él era un rey que conocía estos sistemas y reconocía en ellos una estructura sólida de poder. Entonces, incluso si la información sobre cargos y competencias no es tan fidedigna, Salomón habría adaptado para una audiencia que la entendiera o lo hiciera dentro de su propio sistema intelectual. No es ninguna novedad que el infierno opera en niveles definidos. También podemos presentar varios materiales, además de los textos sagrados, que afirman que, al menos, el inframundo posee un liderazgo, como un rey. Pero dentro del texto, la realeza no es tan relevante como una tríada infernal, todas figuras presentes en la Biblia. Debajo de ellos, todos los demás demonios. Y cada uno de estos demonios lidera un agrupamiento de otros demonios, lo que revela también el número significativo de seres que orbitan este ambiente. Por ejemplo, Baal, el primer demonio listado, se presenta como un rey que comanda 66 legiones de demonios. Él es una figura de gran poder, capaz de conceder al invocador la habilidad de volverse invisible. Su posición como rey refleja su autoridad y control sobre legiones de demonios que operan bajo su liderazgo. Por otro lado, el duque Agares lidera solo 31 legiones y es considerado un hombre viejo montando un cocodrilo, con el poder de provocar terremotos y ofrecer sabiduría lingüística. ¿Ven lo que dije antes? Ellos están por encima de la dualidad religiosa. Son extremadamente específicos, cuyas intenciones no son necesariamente negativas, aunque sus competencias son casi siempre herramientas para causar mal. Cada título lleva consigo atribuciones específicas que reflejan el dominio que cada ser tiene sobre diferentes aspectos del mundo humano y espiritual. Algunos demonios están asociados con la curación, otros con la profecía, el conocimiento oculto, y algunos aún con el control del tiempo. Es esta variedad la que hace la jerarquía tan interesante y compleja, porque cada demonio, con su título y poder, representa algo diferente del entendimiento humano sobre el mundo y lo sobrenatural. Tomemos el ejemplo de Paimon, uno de los demonios más conocidos y respetados. Se introduce como un rey con vasto conocimiento sobre todas las ciencias, capaz de enseñar al invocador arte y filosofía, además de permitir el control sobre los elementos. El propio Paimon, como muchas otras entidades en el Ars Goetia, se representa como un ser altamente inteligente y sabio, y su habilidad de ofrecer enseñanzas profundas sugiere que el conocimiento que ofrece no es necesariamente maligno, sino un reflejo del poder oculto que habita el cosmos. Del mismo modo, Barbatos, un duque que comandaba 30 legiones, se presenta como teniendo el poder de entender los sonidos de la naturaleza, como el canto de los pájaros y el ladrido de los perros. Su conexión con la naturaleza y su capacidad de ayudar a los humanos a encontrar tesoros ocultos indican que su dominio puede ser tanto una herramienta para descubridores ambiciosos como para exploradores benevolentes. La verdadera naturaleza de estas entidades infernales, entonces, no está solo en sus manifestaciones externas, sino en sus atribuciones internas, en la función que desempeñan tanto en el plano espiritual como en el material. Al interactuar con estos demonios, el mago está invocando fuerzas externas y accediendo a aspectos de sí mismo. Al reconocer estas fuerzas dentro de sí, él está desafiado a dominar no solo lo que está a su alrededor, sino lo que reside dentro de él. El conocimiento, en este contexto, no es algo que él busca en el universo, deseando que la respuesta sea la más bella y adecuada.
Lo que él llega a descubrir, y por eso los magos son personas que se desprenden constantemente del ego, es que los límites de lo que se conoce atraviesan lo desconocido sobre quiénes somos. Cuanto más entendemos lo oculto, aquello que no está traducido de fácil entendimiento, más pasamos a entender quiénes somos y cuáles son nuestras verdaderas motivaciones. Ven cómo esto se conecta con los demonios, que no son necesariamente malignos, porque probablemente lo que veremos en nosotros no será aceptable y bello. Para conocer la verdad, necesitamos reconocer en nosotros qué mentiras están siendo contadas, porque para todo hombre, mago o no, la verdad que contamos siempre es la más moralmente elevada. Y al igual que estos demonios, no somos las aspiraciones de Dios, ni las manipulaciones sociales de una oligarquía religiosa que monopolizó su moral. Somos lo que lo oculto revela, y eso es doloroso, pero como muchas veces sucede, el poder atrae a aquellos que desean usarlo para sus propios fines. A lo largo de los siglos, rumores sobre el Grimorio de Salomón comenzaron a circular entre los ocultistas y magos que buscaban el poder absoluto. Decían que el Grimorio contenía el secreto para invocar y controlar demonios, tal como Salomón lo había hecho, y que quien lo poseyera podría dominar el mundo. Estas historias, aunque a menudo exageradas, contenían un núcleo de verdad que mantenía el Grimorio en el centro de innumerables leyendas y mitos. Cuando leemos el Ars Goetia, nos damos cuenta de que estos seres están dotados de gran conocimiento, no necesariamente sobre la cosmología o sobre el control de energías naturales. Ellos dialogan directamente con nuestros anhelos. Muchos de ellos son, de hecho, extremadamente superiores a los hombres, y sus competencias casi siempre lo prueban. Pero la naturaleza específica de cada uno de los 72 demonios es un reflejo de la complejidad del universo, donde lo humano, lo divino y lo diabólico se mezclan constantemente. Mientras que algunas figuras demoníacas se destacan en la realeza infernal, otras ocupan áreas menos aristocráticas. Tenemos marqueses, condes, príncipes y hasta presidentes. Un ejemplo notable es Caín, considerado uno de los príncipes, o, dependiendo de la traducción, presidente, del infierno, liderando 30 legiones de demonios. En la literatura bíblica se le identifica como el primer homicida de la humanidad. Dentro de la demonología, Caín es visto como el primer gran presidente del infierno, con poderes premonitorios y una fuerte conexión con la humanidad. Sus respuestas a las invocaciones son rápidas, siendo al mismo tiempo justo y enérgico en sus acciones. Sin embargo, la interpretación de la jerarquía infernal es desafiante, debido a las inconsistencias y pérdidas en las traducciones a lo largo de los siglos. Por ejemplo, mientras algunas traducciones describen a Caín solo como príncipe, otras asocian su presidencia con la idea de presidir facultades mentales. Esto refleja las habilidades que estas entidades poseen, a menudo impactando la intelectualidad humana. Estas entidades, aunque demoníacas, poseen una relación práctica con la humanidad. Son maestros de la seducción, manipulación y mentira, pero sus habilidades pueden ser utilizadas para satisfacer deseos humanos mediante un pago. No hay benevolencia o maldad pura en sus acciones. Todo depende de lo que pueden recibir y ofrecer a cambio. Entre los marqueses destacamos a Andras, que ejemplifica un aspecto fascinante de la demonología: la conexión de estas entidades con los elementos naturales. Andras es presentado como una entidad demoníaca poseedora de partes de un cuerpo angelical y otras de animales sombríos, como un cuervo. Él es conocido como fomentador de discordias e incentivador de asesinatos. Según el historiador judío Flavio Josefo Salomón, durante su reinado realizó más de 2000 exorcismos y frecuentemente subvertía las intenciones de estas entidades. Cuando evocaba a demonios como Andras, Salomón los conocía profundamente y los impedía de manifestarse de la forma usual, revelando la fuerza y autoridad que poseía. No obstante, reafirmo, Salomón habría evocado, según los números oficiales, al menos 72 demonios, considerados ángeles caídos dentro de un contexto bíblico. Ese número, según Flavio Josefo, podría ser aún mayor.
El Grimorio narra cómo él capturaba a estos demonios en un vaso de bronce, sellado con símbolos mágicos. Salomón no solo relataba sus experiencias, sino también compartía conocimiento, creando directrices claras sobre cómo construir el vaso, atraer a demonios y someterlos. Su objetivo era el dominio del mal a través del conocimiento, que él veía como la fuente primaria de superación. Esta enseñanza atrajo a innumerables magos interesados en trascender y dominar lo oculto. El Ars Goetia no se limita a la descripción de las entidades. Explora la relación entre demonios, humanidad y el cosmos. Salomón categoriza estas entidades en clases espirituales, alineadas a la idea bíblica de que los dioses de otras culturas serían manifestaciones de ángeles caídos. Y Satanás. Este grimorio fue uno de los primeros en mencionar figuras como Paimón, líder de una horda demoníaca del oeste, y Orías, comandante de 30 legiones, además de Astarot, que forma la tríada infernal junto a Lucifer y Belcebú. Salomón mapeó, capturó y subyugó a gobernantes infernales, cada uno responsable por legiones de demonios. Sin embargo, estas batallas no fueron fáciles. Una de ellas habría drenado significativamente su vitalidad, marcando el fin de su campaña infernal. Su poder emanaba de un anillo mágico, un artefacto central en su narrativa. El Ars Goetia también presenta la dinámica interna de los demonios, que siguen códigos de conducta, tríadas y jerarquías. No solo poseen líderes, sino que también responden a compromisos firmados. Se adaptan a la sociedad humana en aquello en que pueden ser útiles, pero siempre exigen algo a cambio. Esta perspectiva aparece en varias tradiciones alrededor del mundo, donde las entidades demoníacas están íntimamente ligadas a las constelaciones sociales, reflejando las aspiraciones e interacciones humanas. Aunque ven en los hombres una oportunidad de ganancia, responden al mando de su maestro supremo, Lucifer. Esta relación está condensada en la primera parte del Ars Goetia. El libro también sugiere que muchos demonios eran adorados como dioses antes de que el pueblo de Dios ocupara la tierra prometida. Por ejemplo, Baal es descrito como un rey en el Grimorio. Salomón categoriza a demonios como Ronove, que utiliza la retórica como arma, y Glacia Labolas, asociado a derramamientos de sangre. Algunas entidades acumulan múltiples títulos como Botis, que es tanto conde como presidente. Estas figuras, aunque poderosas, dependen de una jerarquía bien definida y necesitan de seres superiores para liderarlas. Además, el Ars Goetia describe 31 demonios aéreos en su segunda parte. Interactúan con los humanos, siendo influenciados por reglas elementales de la naturaleza. La tercera parte se enfoca en los ángeles y sus vínculos con la astrología y los ciclos de día y noche, explicando cómo invocarlos. Curiosamente, algunos ángeles comparten nombres con los 72 demonios del Ars Goetia, evidenciando una dualidad simbólica. En la cuarta parte, Salomón enseña la construcción del Almadel, un artefacto mágico con símbolos de protección y 4 velas. Describe detalladamente los colores y materiales necesarios para maximizar el potencial mágico. Durante el Ars Notoria, la última parte, Salomón narra cómo Dios le instruyó a dibujar el sello de Salomón. Este sello, revelado por un ángel, refleja la comunicación divina y está presente tanto en la Biblia Sagrada como en la Biblia etíope. Aunque este grimorio nunca ha sido considerado canónico, nos da un vislumbre de cómo Salomón entendía el mal en términos jerárquicos y espirituales. En el Testamento de Salomón, que complementa el grimorio, encontramos un relato curioso. Él utilizaba un anillo mágico para capturar y controlar demonios. Esto refuerza su posición como uno de los primeros magos de la tradición bíblica, maestro tanto de lo oculto como de lo divino. Salomón, en caso de haber escrito el grimorio, no lo hizo solo para control o dominación. Especifica que cada una de las entidades posee habilidades que van más allá del simple deseo de destruir o subyugar. Muchos son maestros en ciencias ocultas, magia y hasta en el control de las fuerzas naturales.
también actuarían como guías, y en su caso, ayudaron a acelerar la obra de Dios. Aunque fueran obligados a ello en el contexto salomónico, es interesante notar que el grimorio ofrecía algo que los hombres solo soñaban: el dominio sobre lo oculto. Quizás por eso atrajo a tantos magos a lo largo de los siglos. El Testamento de Salomón narra en sus capítulos finales los desafíos enfrentados por el rey al equilibrar su deber sagrado y el poder que poseía. A medida que el templo se acercaba a su conclusión, la presión de las fuerzas demoníacas que había subyugado aumentaba. Aunque obedecían sus órdenes, Salomón sabía que esperaban cualquier señal de debilidad para rebelarse. Esta tensión se volvió palpable, reflejándose incluso en el propio templo, que parecía cargar con el peso de esta batalla espiritual. Los últimos demonios capturados fueron los más difíciles de subyugar. Estos seres más antiguos y poderosos dominaban artes mágicas avanzadas y resistían a los encantamientos comunes. Entre ellos estaba Cuno Pegos, el temible demonio caballito de mar, cuyo poder estaba ligado a las mareas y corrientes oceánicas. Subyugarlo requirió un esfuerzo colectivo de Salomón y sus aliados angelicales, pues su fuerza tenía el potencial de causar inundaciones catastróficas en Israel. Estos momentos llevaron a Salomón a enfrentar sus propias limitaciones. Se dio cuenta de que, a pesar de su sabiduría, era humano y susceptible a fallos y tentaciones. El Testamento describe su reflexión sobre cómo su éxito no era solo una cuestión de poder, sino de humildad y fe. Concluyó que su verdadera fuerza provenía de su devoción a Dios. Sin esa conexión, nada de lo que había logrado sería posible. Este entendimiento lo llevó a buscar la reconciliación con Dios. Aunque continuó usando el poder demoníaco para concluir el templo, comenzó a alejarse de las prácticas más oscuras, dedicando más tiempo a la oración y la purificación espiritual. Salomón empezó a enseñar a sus seguidores sobre la importancia de la fe, alertándolos sobre el peligro del poder que corrompe. Sin embargo, el Testamento no oculta los errores de Salomón. En momentos de debilidad, sucumbió a la tentación de usar su poder para fines egoístas, como evidencia su relación con esposas extranjeras que lo llevaron a adorar dioses paganos. Esta desviación, motivada por alianzas políticas, trajo influencias externas al propio templo que construía. Este fallo se retrata como una advertencia sobre los peligros de desviarse del camino de la fe, incluso para los elegidos de Dios. El enfrentamiento con Belial es uno de los puntos culminantes del Testamento. Por ello, es importante el estudio complementario de los textos. Si antes lo veíamos como miembro de un reino, aquí tenemos cómo Belial se convirtió en un demonio conocido por Salomón. Representa la corrupción y la tentación, y fue más difícil de subyugar. La batalla fue tanto física como espiritual, obligando a Salomón a enfrentar sus propios demonios internos: orgullo, ambición y deseo de poder. El Testamento relata que solo logró derrotar a Belial al renunciar a todas sus ambiciones mundanas, entregándose completamente a la voluntad divina. Esto revela algo inédito sobre la historia de Salomón, pues él, que había recibido órdenes divinas y un don de sabiduría, heredó el trono, y nada de eso lo había preparado para abdicar completamente de las ambiciones que poseía. Fue solo en el momento de mayor precisión, donde el enfrentamiento podría agotarlo completamente, que Salomón finalmente reconoció a su Salvador. Este acto final de humildad permitió que Salomón concluyera el templo, consagrándolo como un lugar de adoración a Dios. No obstante, el Testamento deja claro que, a pesar de su éxito, Salomón nunca escapó completamente de las consecuencias de sus acciones. Su alma, aunque redimida, cargaba las cicatrices de las batallas libradas contra el mal. Es retratado como un hombre que, a pesar de sus grandes logros, cometió errores graves que sirven como un recordatorio de los peligros del poder desmedido. Con el templo finalmente concluido, Salomón experimentó una mezcla de alivio y tristeza. Había cumplido su misión, pero el costo fue alto. Reconociendo los peligros del grimorio que había compilado,
Salomón escondió el artefacto en las profundidades del templo, confiándolo a sacerdotes fieles. Sabía que el conocimiento contenido allí era demasiado poderoso para caer en manos equivocadas. Sin embargo, el poder siempre atrae a aquellos que lo desean para fines egoístas. A lo largo de los siglos, rumores sobre el Grimorio comenzaron a circular entre ocultistas y magos. Decían que contenía el secreto para invocar y controlar demonios, como Salomón había hecho, y que quien lo poseyera podría dominar el mundo. Estos relatos, aunque a menudo exagerados, contenían un núcleo de verdad que mantuvo el Grimorio en el centro de muchas leyendas y mitos. El Grimorio fue posteriormente asociado a otros textos esotéricos, como la Clave Menor de Salomón y el Higromanteia, que trataban de la invocación de entidades sobrenaturales. Estos textos formaron la base de muchas prácticas ocultistas en la Europa medieval y renacentista. El nombre de Salomón pasó a ser venerado, no solo como el más sabio de los reyes, sino como el mayor de todos los magos. No obstante, el Testamento de Salomón permaneció como un texto oscuro, conocido por pocos eruditos y místicos que buscaban desentrañar sus secretos. Cierra con una reflexión del propio Salomón, quien reconoce que el poder que poseía no era suyo, sino un don concedido por Dios. Sin la orientación divina, ese poder se convertiría en una maldición. Salomón reflexiona sobre sus fallos y sobre el precio de la idolatría, reconociendo que tanto los dioses extranjeros como los demonios que manipuló afectaron profundamente su alma. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso los más sabios pueden ser tentados y que el verdadero poder reside en la fe y la humildad. Aunque su legado como rey y mago sigue siendo un tema de debate y fascinación, Salomón es, sin duda, una de las figuras más complejas y misteriosas de la historia bíblica y esotérica. ¿Cómo encaja toda esta historia dentro de una hegemonía ya superada por las élites globalistas o las oligarquías religiosas? Durante un largo periodo, en que el conocimiento oculto estaba restringido a élites políticas y financieras, se concedió poco espacio para que la sociedad comprendiera su verdadero valor. El culto a lo oculto, alguna vez incisivo, se volvió menos relevante y perdió fuerza en la cultura popular. Sin embargo, la verdad, por más que intenten ocultarla, persiste y no será escondida en este video. Lo que está expresado en los grimorios, libros apócrifos u otros textos fuera del canon religioso oficial, no es una verdad universal, pero es ampliamente aceptado por aquellos que tienen el valor de cuestionar los cimientos sobre los cuales nuestra sociedad fue construida. Mientras navegamos en una red de comodidad, donde lo oculto es algo que se repudia automáticamente, la realidad que se mantiene es simple. Los hombres, a pesar de todo, son alentados a lidiar con lo desconocido, incluso si ese enfrentamiento viene acompañado de temor. Esta postura revela nuestra fragilidad. Como sociedad, hemos sido moldeados para evitar el enfrentamiento con la realidad más cruda, para no cuestionar nuestras esencias ni los pilares sobre los cuales se cimenta la civilización. ¿Por qué somos así? Quizás porque a lo largo de los siglos hemos delegado poco a poco el poder de decidir por todos. Y en cualquier sociedad, sea en el pasado o en el presente, el poder estaba dividido entre dos fuerzas principales, la política y la religiosa. Por un lado, el poder político predicaba una moralidad que era casi imposible de asimilar por la razón humana. Por otro, el poder religioso transformaba esa moralidad en activos financieros, consolidándose como una fuerza igualmente corruptible. Al final, ambos sistemas se volvieron indisolubles, como caras de una misma moneda. Mientras tanto, lo que se estableció como racionalidad continuó dominando la razón humana, transformando ideas antiguas en reglas que sustentan nuestro entendimiento del mundo. Por otro lado, el contenido apócrifo, textos que se atrevieron a trascender los límites impuestos por la religión y la política, permaneció vivo en la memoria de aquellos que creen en el misterio y en aquello que desafía el sentido común. Estos textos son fructíferos para mentes valientes, dispuestas a romper las barreras impuestas por las estructuras sociales moralizantes. La pregunta entonces
es: ¿debemos tomar en serio una demonología salomónica? Quizás no tengo la respuesta definitiva para esta cuestión, pero seamos sinceros, esa también puede no ser la respuesta que estás buscando aquí. Si ella existe, y si estas historias han tenido algún impacto dentro de las preguntas que buscan aquí, que este sea el epílogo de algo mucho mayor. El verdadero valor de esta discusión no está en aceptar o rechazar ciegamente los textos apócrifos o la demonología salomónica, sino en cuestionar. Es en esa audacia de confrontar verdades establecidas, de examinar lo oculto sin miedo, donde reside la esencia de nuestra humanidad, la búsqueda incansable por el conocimiento. Después de todo, ya está bien establecido que la única cosa sobre la que la humanidad se ha inclinado tanto tiempo como la religión ha sido la búsqueda de conocimiento. Desde los primeros hombres, nuestra especie ha buscado entender cómo funciona el mundo, a dónde vamos y, principalmente, por qué estamos aquí. Lo que esos primeros curiosos realmente deseaban era responder preguntas fundamentales sobre la existencia y el cosmos. Cuanto más comprendía el hombre, más era capaz de transformar su realidad. Por eso, no es difícil imaginar que, a medida que el conocimiento se convirtió en un pilar central, nuestra habilidad para interpretar el presente comenzó a trascender el mero campo especulativo. Por ejemplo, es desafiante creer que alguna de las grandes versiones cosmológicas sea absolutamente verdadera. La religión, a diferencia de lo que muchos imaginan, no está inherente al hombre como la espiritualidad. Existe una enorme dificultad en establecer una única verdad universal, principalmente porque nuestra percepción de lo real está fragmentada por las fronteras geográficas, sociales, económicas, políticas y culturales que nos separan. Cuanto más retrocedemos en el tiempo, percibimos que esas barreras no eran solo físicas, sino también estructurales y simbólicas. Subvirtiendo la lógica moderna de la globalización, las sociedades antiguas eran profundamente distintas, y hemos heredado esa multiplicidad. Así surge la pregunta: ¿cuál verdad llevas contigo? ¿Está tu verdad limitada al lugar donde naciste o a los grupos ancestrales de los cuales desciendes? El conocimiento, sin embargo, no puede estar atado a una civilización o a un libro sagrado. No quiero, obviamente, faltar al respeto a lo que consideras sagrado, pero hago una invitación. ¿Y si hubiera una historia real sobre todas las otras historias irreales? ¿No sería esa la que debería prevalecer? Si eso fuera cierto, ya habríamos encontrado todas las respuestas hace mucho tiempo. El hecho de que aún busquemos explicaciones, de que existan libros apócrifos y teorías oscuras, prueba que hay elementos de nuestra historia que escaparon de la comprensión. No hay mejor camino para descubrir aquello que merece culto que perseguir la razón a través del conocimiento. Pero no te apresures. El conocimiento, en su profundidad, no es algo que se domina en la efemeridad de una vida. Se construye en capas. Las ideas de antiguos pensadores se conectan con las de pensadores modernos y serán reinterpretadas por los futuros. Esta continuidad nos impide cerrar el capítulo de los grandes pensadores, porque el pensamiento es movimiento, y el movimiento es esencial para conocer. Así, en lugar de cuestionar solo lo que es correcto o incorrecto, o si Salomón fue realmente un cazador de demonios, ¿por qué no investigar las historias que no fueron contadas? ¿Por qué crees solo en lo que te enseñaron? Si existe un secreto universal que nadie debe revelar, es improbable que sea algo accesible o conocido por todos. Lo que buscamos a menudo permanece envuelto en duda y misterio, y es probable que esas dudas persistan incluso para los nietos de nuestros nietos. Si no estás de acuerdo conmigo, actúa con cordialidad. Yo siempre actuaré de la misma manera. Recuerda, nadie es dueño de la verdad, y nadie tiene el derecho de dictar el camino de otro. No prometo verdades absolutas ni soluciones fáciles. Mi intención es simple: incentivar a que busques el conocimiento por tu cuenta. El interés humano por lo oculto y el intento histórico de demonizarlo nos dicen mucho sobre nuestras ansiedades y esperanzas. No es coincidencia que las élites,
hayan encontrado en el esoterismo y la filosofía herramientas para explorar cuestiones que sus sociedades a menudo temían. Tal vez lo oculto no sea solo un misterio. Tal vez sea un espejo de las preguntas que la humanidad aún no ha podido responder. Si ellos sabían o descubrieron algo que ustedes aún no han descubierto, eso es una cuestión que tampoco puedo responder con certeza. Al fin y al cabo, como los grandes filósofos que utilizaban el don de la retórica, no pretendo afirmar verdades totalizadoras. Si al final de este video tienen más dudas que respuestas, quizás he cumplido mi papel. Y si aún así cuestionan, significa que he plantado más dudas, lo que de cierta forma también valida lo que estoy haciendo. Espero que permanezcan aquí porque tenemos novedades en el canal. Nuestro contenido está pasando por cambios significativos. Estamos profundizando más en los temas y adoptando una nueva forma de producir contenido. Nuestra intención es ofrecer explicaciones más detalladas sobre temas que hasta entonces abordamos de manera más amplia. Este cambio no es solo de formato, sino de propósito. Ustedes podrán y serán atendidos. A los nuevos navegantes han llegado en el mejor momento. Pero siéntanse invitados a explorar lo que ya hemos producido. Los videos que hemos publicado en los últimos meses ofrecerán un vistazo de lo que está por venir y alguno de ellos puede ser exactamente lo que buscaban. Estamos también abiertos a sus sugerencias, porque muchos de los temas que exploramos ya surgieron de las ideas de la comunidad que nos acompaña. Este intercambio es fundamental y queremos que sientan que este canal es tanto un espacio para aprender como para cuestionar. Consideramos esto como el inicio de una nueva era, una era en la que el conocimiento se convierte en una jornada colectiva donde pueden equivocarse, acertar, dudar e incluso discrepar. Antes de que me olvide, promesa es deuda. Aquí están los 72, excluyendo a los demonios que ya fueron incluidos en el estudio. Agares enseña idiomas y trae de vuelta a los fugitivos. También permite la fuga a Basago. Revela el pasado a quienes están presentes e ilumina el presente para quienes no lo comprenden. También predice el futuro y ayuda a encontrar objetos perdidos. Samihina habla sobre almas fallecidas y comparte su conocimiento. Marvas aparece como un león y domina la transfiguración asumiendo la forma deseada. Balefar ofrece lealtad, aunque esté ligado al robo. Amón reconcilia amigos, cura heridas espirituales y trae armonía a los hogares. Barbatos, hábil negociador, destaca por su oratoria. Similar a un abogado, no deja que nadie gane en una discusión. Buer enseña ciencias y promueve la salud. No lo confundan con un médico. Gusión fortalece vínculos afectivos y promueve la comprensión mediante una ofrenda. Citri incita pasiones y revela secretos, utilizado también cuando el objetivo no desea ceder a las insinuaciones. Belet concede amor y respeto. Leraje promueve conflictos y causa heridas con precisión quirúrgica. Eligos revela batallas futuras y enseña estrategias militares, muy útil para los emperadores romanos. Separ atrae amantes y despierta pasiones. Batín transporta personas rápidamente y enseña sobre hierbas y piedras. Sayos promueve el amor pero tiene un precio. Purson revela secretos ocultos y tesoros escondidos. Marax enseña astronomía y propiedades de las hierbas. Hipos mejora habilidades mentales y promueve la autoconfianza. Happy causa incendios intensos y ofrece sabiduría. Naverius enseña artes y retórica con elegancia. Glacia la bolas, revela secretos y destruye enemigos. Bune enriquece y enseña sobre el pasado. Ronove enseña idiomas y habilidades retóricas. Berit promueve la alquimia y habla la verdad. Astaroth enseña matemáticas y revela secretos profundos. Forneus inspira amistades y enseña idiomas. Foras otorga sabiduría, salud y encuentra tesoros. Asmodei enseña geometría y revela secretos ocultos. Kawesap
transporta personas y enseña filosofía. Furfur provoca tormentas y causa amor. Marchosias, guerrero que trae coraje y lealtad. Estolas, enseña astronomía y el uso de hierbas. Penex, poeta que inspira creatividad. Alpas, construye fortalezas y promueve guerras. Malfas, construye casas y revela enemigos ocultos. Raum, roba tesoros y destruye dignidades. Focalor, controla vientos y destruye barcos. Bepar, gobierna el mar y provoca tormentas. Esabnok, construye fortalezas y provoca enfermedades. Hachaix, roba tesoros y ensordece a los enemigos temporalmente. Vine, revela secretos y destruye enemigos. Bifrons, enseña ciencias y astronomía. Ubal, conquista el amor y promueve amistades. Aagenti, transforma metales en oro y enseña filosofía. Crocel, enseña música y geometría. Furcas, enseña filosofía, lógica y astrología. Balam, revela el pasado, presente y futuro. Ayoques, enseña astronomía y artes. Caim, responde preguntas sobre el futuro. Murmur, enseña filosofía y habla con los muertos. Orobas, otorga honor y responde sobre el pasado y el futuro, pero no es confiable. Gremory, atrae amor y revela tesoros escondidos. Osee, transforma personas en otras formas. Ami, enseña astrología y descubre tesoros. Oriax, enseña astronomía y revela secretos. Vapula, enseña artes mecánicas y filosofía. Sagan, transforma líquidos y enseña filosofía. Avalak, encuentra serpientes y una vez más tesoros ocultos. Haures, quema enemigos y revela secretos que esos enemigos creían ocultos. Andrealfus, enseña astronomía y transforma personas. No es maestro de la transfiguración, pero acierta en la metamorfosis. Simejes, enseña gramática y lógica, evidenciando una característica destacada de algunos demonios. Aemedusias, promueve la música y destruye enemigos. Decarabia, enseña sobre piedras preciosas y posee un vasto arsenal de hierbas medicinales. Seere, acelera eventos y trae riquezas. Dantalion, enseña los pensamientos ajenos e inspira emociones. Andromalius, recupera tesoros robados y castiga a los ladrones. Su justicia es desproporcionada y rígida.